Pues gracias a Dios por todo, por los cantos, por la convivencia, pues a Dios sea la gloria por todo. Damos gracias a Dios en esta hora por la oportunidad de poder compartir su palabra con ustedes. Si les parece bien, que oremos, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Señor, queremos agradecerte, Señor, el tiempo en el que nos reunimos, el lugar en el que estamos aquí congregados, todo lo que nos das, lo que nos has estado proveyendo durante la semana. Y hoy hacemos este espacio para reflexionar, para meditar, como tu iglesia, Señor, convivir y a lo mejor allegarnos a tu palabra y abrazarla y aferrarnos a ella, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, en Cristo Jesús y por los méritos de Él, Señor. Amén. Les voy a pedir que abran su Biblia en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos. Vamos a leer desde el 2 hasta el 7. Dice así la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, en estos dos versículos siguientes nos vamos a enfocar. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Vamos a subrayar esto último: abundando en acciones de gracias. Hasta ahí. Una de las cosas a manera de un ejemplo como para a manera de introducción, dicen en ocasiones, he escuchado que, no sé, aquí a veces por lo regular cuando hacemos una cita con un médico, por lo regular a veces la cultura, al menos no somos muy puntuales. Hay culturas que sí son muy puntuales, que a veces están ahí, y nosotros como hispanos, como mexicanos, batallamos mucho en ese aspecto. Pero dicen que en Estados Unidos, no sé, los que han estado allá sepan, pero dicen que si allá haces un médico y tienes que, por una razón, pues algunos que podemos decir, cancélenmela, va, o como a veces le hacemos, que puedes cancelarla. Dicen que allá no, que allá si cancelas o no llegaste a la hora, el médico de todas maneras te cobra su tiempo, porque él ya había separado ese espacio para atenderte, y pues si por causas de fuerza mayor o algo tú no, creo que se le cobra a la persona. Y dicen que una vez iba una persona tarde ya para
para llegar a su cita y no encontraba, ¿verdad? No sé si le ha pasado algo a ustedes de que no encontraba dónde estacionar. Llevas tarde y no hay estacionamiento. A veces vamos a un lugar, a un evento y no llevamos el tiempo suficiente y con las carreras. Dicen que esta persona iba así a la carrera y que dijo sí, y que oró a Dios y que dijo, ay Dios, concédeme o ayúdame porque ocupo un lugar donde estacionarme. Y estaba ahí muy insistente, un lugar, Dios, Dios. No sé si les recuerda a alguien, pero a veces creo que a veces cuando estamos en un apuro, Dios, ayúdame, ayúdame. Y de repente pues dice que por ahí surgió que iba saliendo un coche, ¿verdad? Y ya, Dios, no te preocupes, ya encontré yo un lugar, y ya se estaciona ahí, ya. Y no agradeció, ella pensó que era porque ella lo había visto o algo. Y creo que Dios no es el Dios que nos tenga que estar solucionando todas nuestras caprichos. A veces como quiera Dios nos concede, pero no creo que sea de alguna manera. Lo cierto es de que a lo mejor dicen que esta mujer ya no le agradeció a Dios, sino que dijo, pues yo lo encontré, ¿verdad? Yo lo encontré, este trabajo. Y tuve un vecino, a lo mejor en alguna ocasión he platicado de él, ya falleció él, y en una ocasión él estaba buscando trabajo. Él no creía en Dios, y él me decía, ¿sabes qué, Armando? Dile a tu Dios que mis hijos no tienen que comer. Y yo decía, oye, ¿cómo voy a decirle a Dios? Bueno, ir con esa actitud de decirle a Dios, pues el vecino me está exigiendo el trabajo, ¿no? Pero a veces puede ser que la actitud arrogante de nosotros, pues de alguna manera, esté ahí presente, va a decir, pues necesito esto y atiéndeme en esta necesidad. Lo cierto es que vamos a enfocarnos ahí donde dice en el versículo 7, arraigados y sobreedificados y conformados así, dice, abundando en acciones de gracia. La palabra, esta palabra, a lo mejor pues no es muy común, ¿verdad? O no es una palabra que no sea acciones de gracia, ¿va? Acción de gracia, sino que dice la palabra griega que es Eucaristía. No sé si también la hayan escuchado, yo la he escuchado en algunas, tal vez en alguna iglesia, la he escuchado por ahí que lo mencionan, y es el tiempo pues de acciones de gracia. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? De personajes en la Biblia que tuvieron a lo mejor un momento difícil, a un momento complicado. En este caso podemos tal vez hablar de Noé, cuando estuvo en el arca. En Génesis 8:20 dice que al salir él del arca, él ofreció a Dios un sacrificio, a lo mejor en agradecimiento porque había salido librado del diluvio, y hizo votos con Dios y presentó un sacrificio en agradecimiento. Y podemos pensar que cuáles son esa es una manera de tener una actitud agradecida hacia Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y pues otro ejemplo pudiésemos pensar también en Abraham, un pasaje muy conocido que dice que fue a hacer el sacrificio, iba a sacrificar a su hijo. Dios le había pedido que lo ofreciera en sacrificio, y dice que cuando levantó su mano contra su hijo, escuchó la voz del cielo que le dijo, detente, no, Dios ha visto tu corazón, que sí, le amas, y Dios ha provisto un cordero. Y ya cuando vio, dice que volteó y que vio aquel animal ahí enredado, dice que yo me imagino que luego fue
y lo preparó y lo presentó delante de Dios en agradecimiento, ¿verdad? Porque Dios había provisto. No sé si en alguna ocasión usted se ha visto en esas situaciones, pero por ejemplo nosotros hoy venimos entre la semana y venimos y cantamos nuestros cantos a Dios, y a veces a lo mejor se nos hace un poquito tedioso o aburrido, no sé, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos delante de Dios agradecidos, debe de existir en nosotros ese gesto de agradecimiento a Dios cuando nos ha favorecido, ¿verdad? Y abrir el corazón, ¿verdad? Abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, y reconocer y agradecer las oraciones o las necesidades que Dios había contestado. Y también tengo otro ejemplo, el ejemplo de el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice que pues se topó con el mar, ¿verdad? Sabemos esa historia, un pasaje muy conocido, y venían los egipcios atrás de ellos, y Dios abre el mar rojo, y dice que caminaron y salieron de aquel lado, y dice que se hizo una fiesta, una algarabía de agradecimiento, porque Dios los había librado de los egipcios. Y dice que cantaron, estuvieron cantando, no sé si bailando, danzando. El caso es de que había un motivo de celebrar, había un motivo de acción de gracias, ¿verdad? Y de esa manera estos personajes nos podemos tomar en cuenta a ejemplo de ese gesto de agradecimiento para con Dios. A veces podemos, ser en nuestra cultura arrogante o no fácil de decir que Dios, fáciles de agradecerle a Dios. Lo cierto es de que esta palabra, les digo que no es muy común, pero en este caso, ¿por qué tomamos este pasaje de Colosenses 2, del versículo 6 al 7? La cultura, volvemos un poquito a ver la cultura que existía en aquel entonces a agradecer las cosas. En la cultura romana tenía como que bien establecido esto de ser de alguna manera agradecido con los demás. Algunos a través agradecían a lo mejor a sus dioses, a lo mejor a través de cartas, pero esa era la manera. Y si vamos a Hechos capítulo 24, dice que Hechos capítulo 24, Pablo estaba ante Félix, pero dice que fue contratado un orador, ¿verdad? Un orador llamado Tértulo, ¿verdad? ¿Y por qué contrataron? Dice que los ancianos contrataron a este hombre porque Pablo hablaba, se sabía defender, y contrataron a este orador de alguna manera para que le ganara, o sea, de alguna manera buscara la manera de no contrarrestar la defensa de Pablo ante el gobernador Félix. Y vemos en el capítulo 3, dice 24:3, dice: oh excelentísimo Félix, dice, lo rogamos de todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud, por lo que nos mostraste más largamente en todo lo que oíste brevemente conforme a tu equidad. Bueno, vamos a leer desde el 1, y dice: y cuando fue llevado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: debido a ti gozando de gran paz. Dice: y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle y diciéndole: ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia?
Y lo dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con, ¿qué dice? Con toda gratitud. Y a lo mejor puede sonar a que, como decimos acá, así como que medio barbero, este le está haciendo la barba al gobernante, pero era, de alguna manera, era una cultura del ¿cómo se llama? De los romanos, a agradecerle, ¿verdad? Tener como que primero agradecer, a lo mejor a la manera de respeto, decirle, bueno, ¿sabes qué? A manera de esto, reconocemos agradecemos tu buen gobierno. A lo mejor no era tan buen gobierno, pero el ser agradecidos o el agradecerle a las personas, pues era parte del agradecimiento que tenían los griegos o los romanos en este entonces que estaban gobernando el pueblo de Israel. Y Pablo le dice a los colosenses en el 2:6, dice, andad, por lo tanto, dice, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Cristo. Y para nosotros, ¿qué significa andar en Cristo? La carta de los colosenses, si la hemos por ahí leído, pues Pablo de alguna forma no había estado presente con ellos, ¿verdad? Era una iglesia que él no conocía, que al parecer, como dice en el versículo 7, era una iglesia donde se reunía a Epafras. Tal vez Epafras era parte de esta iglesia, ¿verdad?, que estaba en este lugar. Y esta iglesia está en la actualidad más o menos localizada ahí por el lugar de Turquía. Por ahí está más o menos ubicada geográficamente. Y Pablo no había ido, pero tal vez en este caso Epafras le da un tipo, un resumen de cómo están las cosas, de las circunstancias y de las cosas que están para ahí filtrándose. Al parecer Colosenses también era una ciudad, la ciudad de Colosas era una ciudad que de alguna forma era importante, y por lo regular pues sabemos que los lugares donde hay movimiento económico pues van de otros lugares por la economía, pues vemos aquí en la ciudad que vienen de otros lugares porque pues hay progreso, hay trabajo, y en este caso hay otras culturas, como lo vemos también aquí, ¿verdad?, de que vienen de otros estados, inclusive países, porque saben que hay trabajo. En este caso Colosenses también se veía de alguna forma veía el evangelio, estaba creciendo el evangelio, pero también de alguna manera venían otras corrientes. Y Pablo le dice a los colosenses, dice, andad en Cristo, así como habéis recibido del Señor Jesucristo, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. Y viene a mi mente pensando en ese andad en Dios, andad en Él. Pues dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significará andar con Dios? Posiblemente es un poquito más allá tal vez de leer tan solamente la Biblia, es parte de la lectura, es parte el reunirnos, es parte todo lo que implica la vida del creyente, pero andad con Cristo, yo creo que para mí, o en el caso de Pablo que le dice a los colosenses, es un poquito más, ¿verdad? Andad, ¿verdad? Sabemos que solamente los discípulos o la gente que caminó con el Señor en aquel entonces, los que lo seguían, las multitudes que caminaron en aquel entonces, pues ellos fueron los que pudieron estar con el Señor. Y nosotros como creyentes o como parte del pueblo de Dios en este tiempo, ¿cómo podemos estar? ¿Cómo podemos andar con el Señor?
Dice que Abraham anduvo en los caminos de Dios y Noé caminó con Dios también. Son hombres que al igual en el Antiguo Testamento nos da esa pauta de decir cómo debe de andar el cristiano, cómo debe de andar en Cristo. Y a lo mejor viene a mí un poquito de aquella pasaje, ¿va? Que Jesús le dice a los discípulos en Juan, que dice que los que pertenecen, que el que aman mis palabras, ¿va? El que ama mis palabras, y él, pues de alguna manera tenemos que estar pegados a él. Ustedes son la vid, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí llevará fruto. Y permanecer en Dios, o cómo podemos evaluar ese andar con el Señor. A veces podemos decir, no he caminado con el Señor, o sí estoy caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque he estado permanecido pegado a Él, ¿verdad? A lo mejor, como les digo, ya no caminamos con Él en eso, pero buscamos permanecer en Él. Y les dice en el versículo 7, arraigados, ¿verdad? ¿Qué será algo arraigado? ¿Verdad? ¿Y han visto algo que digan, hombre, este está bien arraigado aquí? A lo mejor cuando crece una planta de esas que son silvestres, ¿verdad? Yo no sé si en algunas ocasiones vemos que es hierba muy facilita, ¿verdad? No sé si les ha tocado cuando tumban un poquito la hierba. Ahora que llovió, pues crece muy rápido y empieza a crecer. Pero hay veces que crecen otros tipos de arbolitos, o como el mezquite, ¿va? Me ha tocado que el mezquite, cuando ya está un poquito más alto, oye, no puedes sacarlo. Tienes que debilitarle, escarbarle para sacarlo, o estirarle con mucha fuerza, porque ese arbolito que está pasando está echando raíces, y las otras plantitas están, como quien dice, por encimita, ¿va? No enraizan, no se arraigan de esas plantitas. Y en este caso le dice, andad en Cristo y arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? Pues en Cristo. Le dice, tenemos que estar en Cristo, escuchar la palabra de Dios, hacer todo lo que Él nos indica. Y dice, y arraíguense en Él. Porque como les digo, al igual que hoy, si por medio de las cosas que los gobiernos promueven, por medio de las cosas que a veces vienen y nos hacen dudar de nuestra fe, decir, bueno, Señor, estoy siendo movido como ese árbol. Y lo veíamos a lo mejor ahora que íbamos de camino a la casa después de la lluvia. No sé si Marcos Ezequiel me dice, papá, los árboles están tirados, los del camellón, hay unos que están ahí tirados. Y sí, sí es señal de que muy probablemente ese árbol no pudo arraigarse, o no tuvo buen suelo para arraigarse. Y lo cierto es de que en Cristo debemos de arraigarnos, ¿verdad? Debemos de estar firmes, arraigados y sobreedificados en Cristo, ¿verdad? Habiendo sido enseñados de esta manera. No sé, como les digo, si Epafras le trajo como que un informe de la iglesia de Colosas y de otras iglesias que estaban ahí, porque nos dice la carta que al final le dijo, cuando se lea esta carta no solamente la lean aquí, sino que la lleven con otras iglesias que están ahí, y de alguna manera que ellos también sean edificados. Y Pablo les dice, aunque yo estoy ausente, ¿verdad? No los conozco, no sé qué iglesia sea, pero Epafras me trajo más o menos un informe de ustedes, y en base a eso les digo, arraíguense en el Señor, a pesar de las corrientes que puedan estar, ¿verdad? En medio de las circunstancias, pues de alguna forma que estén arraigados y sobreedificados. Y pues viene a mi mente también ¿cómo se llama? El ejemplo que Jesús, de que dijo, el que me escucha, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa
sobre la roca, ¿verdad? Que vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Y quién es esa roca? ¿Y quién es que nos tenemos que sobreedificar los unos con los otros? Pues es en esto, ¿verdad? Muy probablemente a lo mejor venimos con una expectativa al llegar aquí a la iglesia, ¿verdad? Y tal vez no recibimos, ¿verdad?, como aquella tierra, ¿verdad? No nos seguimos arraigando en el Señor, pero ojalá que ese fruto, ¿verdad?, o ese sobreedificados, ¿cómo sé que estoy siendo arraigado en el Señor? ¿Cómo sé que estoy siendo confirmado en la fe? Porque dice aquí en la fe, arraigados y confirmados en la fe. Topando ese punto, vemos de nuevo las tendencias o las corrientes que en el mundo existen, ¿verdad? El creer tal vez en cualquier cosa, en cualquier objeto, o en cualquier motivación. Podemos pensar que alguien dice, no, pues con que usted tenga fe, ¿verdad? O sea, porque usted tenga fe y ya, se acabó. Yo tengo mucha fe, pero sabemos que la fe debe de estar fundamentada. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que estar firmes en Él. Así es de que Jesús, ¿qué viene haciendo? Leía a Ham ahorita, viene siendo esa piedra que desecharon, ¿verdad? Los edificadores ya no la quisieron, ¿no? El mundo no quiere a esa piedra. No les convino, no les cuadró, porque tienen otros intereses. Bueno, pero esa ha venido a ser la piedra principal. Jesús tiene que ser la piedra principal de nuestros fundamentos, ¿verdad? Y cuando abunda en agradecimiento, en acción de gracias, ¿por qué dice aquí? Y abundando en acciones de gracias. ¿Qué será la palabra abundar? A lo mejor nosotros que nos acaba de llover mucho en la ciudad, ¿verdad? Veíamos los ríos, sobreabundar, ¿verdad? En extraño los que a lo mejor no lo habían visto, ¿verdad? Se asustan, ¿verdad? Oye, se va a desbordar ese río, pero viene con mucha abundancia, las presas, los ríos, fotos donde ya hay ¿cómo se llama? Se está desbordando. Eso se refiere, desbórdense de agradecimiento, o sea, no tan solo un poquitito, no, hombre, ahí escasa el agradecimiento, poquito ahí, como que, gracias, no, dice que sea como que abunden en acciones de gracias, como cuando uno le dice cuando nuestros hijos, bueno, yo no sé si le dije a mis hijos, pero mi papá cuando estaba chico, que alguien me regalaba algo, me decía a mi papá, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Verdad? Porque tenías que agradecerle a la persona, ¿verdad? Decirle, gracias, ¿verdad? Y eso era de alguna forma inculcarle al niño, decir, tienes que tener esa cultura de ser educado, de parte de la educación, de agradecerle por lo que te están dando la persona, y en este caso pues ya creas la cultura del agradecimiento, pero posiblemente a veces nos seamos muy arrogantes y nuestro corazón esté duro y yo no agradezco, yo no se lo pedí o algo, pero no, hay que sobreabundar, como Pablo le dice a los de Colosenses, ¿verdad? Y el Salmo 69:30, vamos a leerlo ahí. Salmo 69 dice, alabaré yo al
Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, dice ahí. Dice, y agradará a Jehová más que sacrificios de buey o becerro que tienen cuernos y pezuñas. Dos versículos. Sabemos que David, en este caso, en el Salmo, dice que la alabanza a Dios, al abrir nuestro corazón, muy probablemente no haciendo un lado, Dios había instituido los sacrificios, pero dice que la alabanza a Dios, con cánticos lo exaltaré, dice, le agradará más que los sacrificios. ¿Por qué? Muy probablemente porque Dios conoce la intención del corazón. Y a veces pudiésemos caer en una rutina, ¿verdad? En hacer las cosas. A lo mejor el que sacrificaba, hacía los sacrificios, muy probablemente ya era una rutina y se hace rutina, pero cuando buscamos a Dios, cuando exaltamos a Dios con cánticos y exaltamos con alabanza, dice Dios le agradará más que esto. Así es que las acciones de gracias en nuestra cultura, ¿cómo debiesen de ser? ¿Qué significa agradecer? Dice Filipenses, ahí dando un poquito la vuelta nada más a la hoja hacia atrás, dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos. Un capítulo de una parte de la escritura muy conocida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y como subrayando este tema, con acción de gracias, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así es de que muy posiblemente, dice aquí, a veces, dice ahí, a veces nos afanamos o por alguna circunstancia viene y nos roba la paz o nos roba la. Dice aquí que tengamos, que no nos afanemos por eso, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Nuestras peticiones son conocidas delante de Dios, hermanos, o a veces podemos decir, no, Dios, no, está aquí, no, ya te he pedido mucho y eso ya no te lo sigo pidiendo porque como que no me contestas. Pero dice aquí, no estemos afanosos, o sea, no nos estemos, como quien dice, desesperando, sino sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Dice, y con acciones de gracias, agradecerle a Dios, ¿verdad? Agradecerle a Dios, ¿verdad? Decirle, Señor, te agradecemos por lo que nos das, te agradecemos por lo que nos has dado, por lo que tenemos. Y luego dice que la paz de Dios, qué hermoso, ¿verdad? Sería que la paz de Dios, como que esos son los pasos para que llegue esa paz después de estar afanosos, que llegue la paz para que sobrepase los entendimientos, para que guarde nuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿verdad? Agradecer significa no ignorar el sufrimiento, ¿verdad? Ni el dolor, ni las pruebas, no significa estar ajenos, porque Jesús dijo que tendremos aflicción, tendremos circunstancias difíciles, ¿verdad? Así es de que agradecer significa, pues, saber lo que Dios tiene su tiempo, sabiendo que Dios tiene momentos para cada uno, ¿verdad? Pero qué hermoso sería, va, como dice aquí Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa, ¿verdad?
que abundemos, ¿verdad? Que abundemos en acciones de gracia, que abundemos en cánticos, en alabanzas, y que sobreabundemos, como es en este caso, le dice a los de la iglesia de Colosenses. Si les parece bien, vamos a orar. Señor, te queremos agradecer por este tiempo, pero también saber que traer a nuestra memoria que cuántas peticiones hemos llevado, cuántas quejas, cuántas cosas que han estado en nuestro corazón, que hemos puesto delante de ti. Pero también ha habido circunstancias en las que ha habido momentos en que esas circunstancias no nos han dejado ver lo que tú estás haciendo, Señor, y nos hemos olvidado. Cuántas peticiones, Señor, para que nos guardes de la maldad. Cuántas peticiones para que nos socorras, Señor, y nos has ayudado. Señor, permite que reconozcamos tu soberanía, que reconozcamos tu tiempo, que reconozcamos que todo está en tus manos. Permite que podamos sobreabundar con acciones de gracias, siempre. ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no amarte? Porque nos has dado una salvación tan grande. Diste a tu Hijo. Dice Pablo, ¿cuánto no nos dará con Él todas las cosas? Señor, te agradecemos. Permítenos sobreabundar, no ser ingratos, no ser injustos contigo, sino reconocer que sin ti, Señor, pues nada somos. Te agradecemos porque has enviado, Señor, a Jesucristo a salvarnos. Te agradecemos por ese evangelio que trasciende. Permita, Señor, que podamos ir a usted y reconocer, Señor. Permítanos ir a usted y seguirnos arraigando. Permítanos echar raíces. Permítanos permanecer firmes en la roca y dar fruto que tú quieres, que tú esperas, Señor. Frutos que alaben tu nombre. Muchas gracias por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús y por sus méritos, Señor. Gracias. Amén.